Ya, ahora sí, estoy grabando. Vamos entonces otra vez a lo que estábamos viendo. Fíjense, ¿qué es lo que ha pasado en mi sistema de control? Que está aquí a la izquierda, ¿no? Está mi sistema de control a la izquierda. Tengo la posición del lápiz, tengo la posición de la mano. ¿Qué han hecho los ojos? Los ojos lo primero que han hecho es medir la posición del lápiz con la posición de la mano, o sea, saber cuánta distancia hay entre los dos. Esa distancia han comunicado al cerebro. El cerebro lo que ha hecho con esa información es dar una señal a los músculos de manera que la distancia entre la posición del lápiz y la posición de la mano sea cada vez más corta, ¿no? Y bueno, digamos que era 20 centímetros la primera distancia. Después, cuando el cerebro ha actuado y le ha dicho a la mano, digamos después de un segundo, la distancia ya era 15 centímetros. Después, otra vez los ojos lo que han hecho es medir la distancia. Bueno, la nueva información es 15 centímetros. Bueno, por lo tanto, le han dicho esa información al cerebro y el cerebro le ha vuelto a decir a la mano que siga moviéndose, tal vez en otra dirección o en la misma dirección, para justamente coger el lápiz. Y así han ido acortando las distancias, interactuando los ojos, el cerebro y la mano todo el tiempo. De manera que al final la distancia entre el lápiz y la mano sea 0 centímetros, para que yo pueda coger el lápiz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en realidad? Ha habido un sensor, ha habido un elemento que piensa y ha habido un elemento que actúa. Siempre hay tres cosas en un sistema de control. Alguien que mide, alguien que toma las decisiones y alguien, o algo si quieren, que actúa. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo se hace? Fíjense, se hace en un bucle cerrado. ¿Qué quiere decir bucle cerrado? Quiere decir que los ojos y el cerebro toman una información. Quiere decir en realidad que los ojos y el cerebro y la mano funcionan en esta especie de círculo cerrado, donde este toma la información, toma las decisiones y este actúa y los ojos vuelven a medir lo que está pasando para decirle al cerebro otra vez qué hacer. En realidad, ¿qué quiere decir bucle cerrado? Que en función de cómo mi mano se está moviendo, o sea, si mi mano se está acercando, los ojos van a percibir eso y le van a decir al cerebro, bueno, movete más lento, o ya no te muevas, o movete de esta forma, o abrir los dedos, no sé. Entonces, en función del resultado, ¿el resultado qué es? Que mi mano se acerque al lápiz. En función de ese resultado, lo que está pasando es que el cerebro y los ojos, más bien los ojos están percibiendo ese resultado y están diciendo al cerebro qué hacer para seguir consiguiendo ese resultado que es lo que quiero en realidad, juntar lápiz y mano. Eso es lo que está pasando. Entonces, si lo pongo, eso por supuesto lo mismo dice aquí, o sea, esto se los he hecho para que ustedes lean, van a ir leyendo a manera de estudiar, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esto es bucle cerrado. Tengo la posición y el objeto, del objeto, ¿no? Los ojos y el cerebro son, vamos a tomarlo como bloques, los que piensan y los que perciben. Le da una señal a los músculos, al brazo, al mano y dedos, y de esto eh, ocasiona una posición de los dedos en la salida. Hay que verlo. La posición del objeto es la entrada. La posición de los dedos es la salida. Entonces, en realidad, ¿qué estoy haciendo con este sistema? Percibo la posición del objeto y bueno, ya tengo una posición de los dedos. El objetivo es que la posición del objeto y la posición de los dedos sean iguales, ¿no? Entonces, pero a través de cómo se están moviendo mis dedos, es una nueva entrada, o sea, es una información que le doy a mis ojos y mi cerebro para justamente hacer que los dedos se acerquen al objeto. Entonces, en realidad, la señal de salida contribuye al proceso de cálculo para la entrada. Fíjense, la posición de los dedos es una información súper valiosa para que la posición del objeto y la posición de los dedos al final sean iguales. Es una posición súper valiosa para decidir qué se va a hacer a futuro. ¿De acuerdo? Ese es entonces, por eso se llama un sistema de control en retroalimentación. Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Por qué es retroalimentación? Porque la salida contribuye para tomar las decisiones de qué se va a hacer a futuro y cómo se va a hacer la entrada. Esto se llama retroacción o retroalimentación. Y es algo que tenemos que saber que es súper elemental para sistemas de control. Entonces, en la mayoría de sistemas de control, por supuesto que no todos son así, pero los que son más precisos son así. La salida, fíjense, la posición de los dedos, contribuye al cálculo de lo que se va a hacer para justamente llegar al objetivo. ¿El objetivo qué es? Que la entrada y la salida sean iguales, o sea, la posición del objeto y la posición de los dedos sean iguales para poder coger el lápiz o el bolígrafo, ¿no? Entonces la salida contribuye, porque si no mido esto, la posición de los dedos, es como si estuviera ciego, ¿no? Si no puedo saber la posición de los dedos aquí en la entrada, en esta flecha, si no es una información, mis ojos entonces no están tomando la información, entonces estoy yendo a las ciegas. Entonces, si no hay retroacción, generalmente no voy a ser preciso. ¿De acuerdo?
No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Simplemente es una introducción, después voy a ir definiendo poco a poco de qué se trata exactamente. ¿Alguna duda? A ver quiénes estamos. A ver, a manera de conocernos. Rodrigo Maidana, ¿estás? Aquí, Inge. Rodrigo Maidana. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no esté clara? No, todo está claro, Inge. Bueno, una última. Sharon Flores, ¿estás? Sí, sí, Inge, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Inge, todo claro. Ya listo. Ya saben, ustedes, mientras voy explicando o hablando, pueden interrumpirme, no tengo ningún problema en que lo hagan. Pero bueno, entonces, ahora he definido un poco a manera de hacerlo intuitivamente qué es la retroalimentación. ¿De acuerdo? Ahora vamos a las definiciones de sistemas de control, que es lo que nos interesa, en realidad, la definición formal. Entonces, una definición interesante. A ver, aquí sí que tengo que leer, no tengo ningún problema. Pero bueno, entonces, vamos a una definición interesante. El control automático, o sea, la ingeniería de control, o si quieren, los sistemas de control, estamos viendo sistemas de control a través de la ingeniería de control o el control automático, que es la rama, ¿no? ¿Qué es el control automático? Es el conjunto de disciplinas científicas y técnicas que explotan el principio de retroacción. ¿Qué es el principio de retroacción? El que hemos hablado hace rato, ¿no? De que la salida tiene que ver para la decisión que vamos a tomar en futuro, para el manejo mediante medios artificiales y sin intervención humana de sistemas construidos por el hombre. O sea, el objetivo es de que este tipo de retroalimentación se haga sin que el hombre esté ahí metido, ¿no? Y por eso se llama automatización. Está por todo lado, en los autos, en las computadoras, en cualquier cosa que ustedes se imaginen, existen sistemas de control. ¿De acuerdo? En mecánica, en electromecánica, hasta en química, como les decía, en industrial, en todo. Entonces, el control también trata de procesos naturales, por ejemplo, biológicos, económicos, que contienen retroacciones. Claro, pero nosotros nos queda con la primera parte, ¿sí? Entonces, repito, ¿qué es el control? Es el conjunto de disciplinas científicas y técnicas que explotan el principio de retroacción para el manejo mediante medios artificiales y sin intervención humana de sistemas construidos por el hombre. Bueno, vamos a otra definición interesante. La tercera, la ingeniería de control es una rama de la ingeniería que trata los principios de la teoría de control para diseñar un sistema que se comporte de una manera deseada, de una forma controlada. Es una muy buena definición. Un sistema de control, la cuarta y última, es aquel en el que la salida del sistema se controla para tener un valor específico o cambiarlo, según lo determine la entrada. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿qué estamos queriendo? Estas son las definiciones formales del libro. Una definición que ustedes se acuerden, yo les dijera, ¿de qué se trata el control? Se trata de someter una variable. En el caso del lápiz, acuérdense, ¿qué es la variable que he sometido? La posición de mi mano. La posición de mi mano a través de mi cerebro he logrado mover y controlar a manera de que lápiz y mano se encuentren en la misma posición. Ese era el objetivo. Cuando he tomado la ducha, y el ejemplo que he dado, ¿cuál es el objetivo? Controlar, más bien someter la temperatura del agua que cae de la ducha. ¿De acuerdo? Y eso se hace con un proceso automático. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros en ingeniería de control? Queremos que el hombre no intervenga en esos procesos donde voy a controlar variables. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un horno donde construimos ladrillos, seguramente hay una temperatura indicada para hacer eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a querer es que la temperatura esté en un rango que no oscile mucho, o incluso podemos querer que sea exacta. Para eso necesitamos alguien que mida, un sensor, alguien que tome las decisiones, un microcontrolador, ¿de acuerdo? Alguien que actúe. En el caso del horno, puede ser que metamos más gas para que haya más temperatura, eso ya depende del horno, ¿no? Pero bueno, siempre hay las tres cosas, alguien que mida las cosas, alguien que piense y alguien que tome, que actúe. En un sistema de control siempre existen las tres cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eso en cuanto a los sistemas de control. Entonces, estamos bien, como hemos dicho, hay tres cosas, ¿no? Alguien que mida, alguien que actúe y alguien que piense, que tome las decisiones. Bueno, y todo esto en realidad estamos manejando como sistemas y subsistemas. Primero entonces definamos qué es un sistema. Un sistema simplemente lo vamos a ver en ingeniería como una caja negra donde tenemos una entrada y una salida. ¿De acuerdo? Esto vamos a estudiar durante todo un capítulo. El capítulo 2, estudio de sistemas. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, en una estación de generación de energía entra combustible y sale electricidad. En un motor eléctrico, por supuesto, entra potencia eléctrica y sale movimiento mecánico, ¿sí? Sale movimiento rotacional. Entonces, en un sistema, el mismo sistema de control, se lo puedes resumir así, como una entrada y una salida. En el caso del primer ejemplo, la entrada era la posición del lápiz y la salida era la posición de mi mano, ¿no? Y bueno, el objetivo era que esas dos sean iguales. Y había un sistema de retroacción ahí, o sea, que la salida se comunica con la entrada. En este caso no. De todas formas, en un sistema siempre tenemos que ver entradas y salidas. De eso se trata. La entrada puede ser cualquier cosa y la salida otra cosa. Pero bueno, en realidad este sistema que tienen se puede describir matemáticamente y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como hemos dicho, en un sistema de control, la salida se controla a través de la entrada, ¿sí? Según lo termina la entrada. Los ejemplos clásicos son control de velocidad y posición en móviles y en drones. Por ejemplo, en drones, ustedes saben bien cómo vuela un dron. Para que vuele de esa forma, hay que controlar la velocidad de sus motores. Incluso si está alguien con el joystick moviendo al dron, hay que controlar la velocidad de los motores para que avance de alguna determinada forma, ¿no? A ver, entonces vamos a poner la cámara. Todo el mundo me está viendo. Creo que tenía por aquí un dron. A ver, espérenme. Sí, yo hago mi investigación en drones y bueno, tengo varios de estos. Entonces, fíjense. El dron para que vuele, en realidad aquí está el dron, todo el mundo está viendo, ¿no? Tal vez podamos un rato dejar de compartir esto para que se vea mejor. Entonces, ¿todo el mundo puede verme? Sí, ¿no? Entonces, el dron para que vuele, lo que tiene que hacer es, bueno, mover sus hélices para vencer la fuerza de gravedad, sobre todo, es lo primero, ¿sí? Entonces, la velocidad a la que mueven las cuatro, para que no haga este movimiento de que vuele medio mal, para por lo menos el despegue sea bueno, tiene que ser una velocidad controlada. O sea, la velocidad de los cuatro tiene que ser controlada a una velocidad requerida. Uno para que venza la gravedad y otro para que el vuelo, para que el despegue sea uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que controlar la velocidad de cada uno de esos motores. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué tengo que hacer? En realidad tengo que someter la velocidad de los motores a la velocidad que yo quiero. No es simplemente meterle corriente y que gire a la velocidad que se quiera, ¿no? Eso sería muy aleatorio y sería muy impreciso. Entonces tendría que ser un sistema de control. ¿Para qué? Para someter la velocidad de mis motores y de manera que el dron se mueva de una manera correcta. Ahora, una cosa es despegar. Otra cosa es ir adelante, ¿no? Para ir adelante, por ejemplo, o sea, para que haga este movimiento el dron, así para que venga hacia adelante, hay que jugar con la velocidad de las hélices de atrás y la velocidad de las hélices de adelante, ¿sí? En cuestión de dirección y en cuestión de velocidad. Entonces, la velocidad seguramente tiene que ser diferente adelante y atrás, ¿sí? Y de esa manera el dron se va a poder mover adelante, o si no, ir hacia el otro lado, o si no, moverse hacia el otro lado lateralmente, dependiendo de las velocidades. Entonces, a cada momento yo tengo que controlar la velocidad de los motores para justamente posicionar mi dron como yo quiero. Si no hago eso, difícilmente voy a poder controlar la velocidad como tal. ¿De acuerdo? Más bien, no voy a poder controlar la posición. Entonces, para saber controlar la posición, tengo que controlar la velocidad de los motores. Controlar, ¿qué quiere decir? Someter la variable. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir someter la variable? Quiere decir que yo voy a poner la velocidad que quiero a mi gusto, al gusto que yo quiero, para justamente ocasionar esos movimientos. Eso, ¿cómo puedo saber? A través del estudio de la dinámica del dron, sé un poco de aerodinámica y demás cosas, ya puedo saber qué órdenes darle para que vuele de una distinta manera. ¿De acuerdo? Entonces el control está, por supuesto, aquí. Está, por supuesto, si alguien quiere volar, entender cómo funciona un dron, por supuesto que hay control. ¿Por qué hay control? Porque lo que estoy haciendo es someter, en realidad, poner a mi gusto las variables, en este caso, las velocidades de mis motores, y eso va a ocasionar posicionamiento del dron, o sea, vuelo de diferente forma. No sé si eso se entiende. ¿Está todo en orden? ¿Alguna duda hasta ahí? Creo que no, ¿no? Entonces, esos son los sistemas de control. Se trata de automatizar procesos. A ver, entonces, sigamos. Si no hay dudas,
Entonces, como les decía, otro proceso de automatización es control de temperatura, ¿no? Cuando nosotros necesitamos controlar la temperatura. Necesitamos controlar la temperatura. eh, por ejemplo, para un horno, a veces necesitamos temperaturas fijas, otra vez tenemos que hacer un control de temperatura. Eso quiere decir que a la temperatura la vamos a poner, la vamos a someter y vamos a hacer que la temperatura esté en un valor fijo. En un proceso químico, por ejemplo, tenemos que controlar el pH para que no sea muy ácido, no sea muy básico. Eso hacen los químicos, por supuesto. En algunas soluciones es importante. Por ejemplo, cuando había un proyecto de grado el año pasado de potabilización de agua en un pueblo de los Yungas, no me acuerdo qué pueblo. Bueno, ese proyecto ya está para defenderse, solo que por la pandemia se ha perdido el estudiante. Ya está listo para defenderse y lo que ha hecho simplemente es potabilización del agua y uno de los puntos era que el pH tiene que ser neutro. O sea, tiene que ser no tiene que ser ni básico ni ácido. Bueno, los que no saben el pH no hay problema, simplemente es un indicador de cuán ácido es una solución o cuán básica es una solución. El agua, por ejemplo, es neutra, o sea, no es ni básico ni ácido. Entonces, lo que había que hacer es controlar el agua pura, ¿no? Pero cuando queremos potabilizar el agua, seguramente va a ser un poco ácida, un poco básica, dependiendo de dónde esté tomando el agua. Para tomar esa agua potable, o sea, para que se vuelva potable, tiene que ser el pH neutro. Entonces, lo que se trataba es de hacer un control de pH. ¿Qué había que hacer? Medir, primero, tener un sensor, siempre hay que tener un sensor, de qué tan ácido o qué tan básico es mi solución. Y después, a través de sabiendo qué tan básico, qué tan ácida es mi solución, actuar de manera que la solución se vuelva lo más neutra posible. Entonces, siempre hay un elemento que piensa, más bien un elemento que siente, que en este caso va a ser mi sensor de pH, un microcontrolador que va a pensar qué voy a hacer a través de la información que me da el sensor, y después va a haber alguien que actúe, que seguramente va a añadir más agua o seguramente va a añadir algún químico para que se vuelva o más básico o más ácida mi solución. ¿De acuerdo? Y eso sigue siendo un sistema de control. Estoy tratando de someter a la variable que se llama en este caso pH. ¿Sí? ¿Alguna duda, por favor, hasta ahí? ¿Alguna cosa que quieran decir? ¿Nada? Alejandro. Alejandro Loza Torralba. ¿Alguna duda? ¿Quiénes más están por aquí? Eh, algunos no tienen apellido, pero bueno, a ver, justamente a ellos. Carlos. ¿Quién es Carlos? ¿Aló, Carlos, estás? Car- Carlos Ibáñez, Inge. Vas a poner tu apellido, porfa. ¿Alguna Ya, Inge. duda que tengas, Carlos Ibáñez? No, Inge, está todo claro por el momento. Ya, entonces, el objetivo de esta primera clase era, sobre todo, lo primero que he hecho, ¿no? Hablar de sistemas de control, sobre todo hablar de la labor del ingeniero, eso creo que está claro. Segundo, dar una introducción a qué son los sistemas de control, ¿de acuerdo? Y me parece que está quedando bastante claro. O sea, de lo que se trata en control es de someter una variable, ¿de acuerdo? De que yo necesite, de que en realidad hacer que una variable sea, se maneje a mi antojo, si quieren, a mi gusto. Quiero que la temperatura siempre esté 20 grados en este cuarto donde yo vivo. Entonces, ¿qué hago? Diseño un sistema de control que va a garantizar que la temperatura sea siempre 20 grados, porque voy a someter a la temperatura. Bueno, qué interesante. ¿Cómo vas a hacer? Necesitas tres cosas. Primero, un elemento que sienta, va a ser tu sensor, un termómetro. ¿De acuerdo? Segundo, necesitas un elemento que tome las decisiones. Tiene que haber alguien que piense. Y tercero, necesitas generalmente un microcontrolador, si hacemos control digital. Y último, necesito a alguien que actúe. ¿Qué pasa si la temperatura está a 25 grados y bueno, yo quiero a 20? ¿Cómo voy a hacer que la temperatura baje? Eso justamente va a ser labor del elemento ese que va a actuar. Las tres cosas siempre están presentes. Alguien que piense, alguien que mide y alguien que actúe. ¿De acuerdo? Puedo controlar la temperatura. En el auto, por ejemplo, a veces puedo controlar también la velocidad. ¿De acuerdo? No sé si han visto algunos robots donde se controla la velocidad. Puedo controlar la velocidad. Puedo controlar la posición, la aceleración. Cualquier variable que se les ocurra, en realidad se puede controlar. Puedo controlar la intensidad de corriente. Puedo controlar el campo magnético. En realidad todo eso se puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, dicho eso entonces, hablemos ahora de modelo. Por ejemplo, la pregunta ahora es, ya hemos hablado de sistema, sabemos que vamos a ver, va a haber una entrada y una salida. Y bueno, la pregunta ahora es,
¿Cómo voy a hacer eso? Para entender cómo funciona un dron, por ejemplo, hay que entender primero, o sea, en realidad, ya sabemos qué es control. Queremos someter una variable. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese control? La pregunta que deberíamos hacernos. Hemos dicho que vamos a hacer a través de sistemas. Bueno, muy bien, vamos a través de sistemas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer que ese dron se mueva de una forma? Primero que hay que hacer, hay que entender al dron. Hay que saber cómo funciona, cuáles son sus parámetros aerodinámicos, cuántos motores tiene, algunos tienen 4, otros tienen 8, cómo va a afectar esto a su movimiento, cómo giran sus motores. Todo eso hay que entender a través de la física y a través de la matemática, y después recién voy a poder hacerle control. Porque si no tengo una descripción de lo que quiero controlar, que ya sea el horno, sea el dron, sea lo que sea, si no tengo una descripción de eso, entonces difícilmente voy a poder hacer el control como tal. Entonces, lo primero que hay que hacer en un sistema es aplicar un modelo. ¿De acuerdo? En realidad hay que sacar el modelo del sistema. El dron es complejo como tal, ¿sí? Tiene sus ecuaciones matemáticas difíciles, pero bueno, lo puedo resumir. Bueno, hay modelos más simples o más complejos, pero ¿qué es un modelo? Un modelo es una forma de describir al sistema. El sistema en realidad va a ser el dron, como está aquí. Entonces, para describir al sistema hay que utilizar matemática y física, por supuesto. No podemos librarnos de eso. Entonces, tengo que utilizar la matemática y física para describir a través de ecuaciones cómo se va a comportar mi sistema. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Entonces, alguien para hacer control a la medida correcta, por supuesto que tiene que recordar un poco de matemática, un poco de física. Ahora, no tiene que ser un experto, ¿no?, en física ni en matemática, pero bueno, tiene que por lo menos plantear ecuaciones diferenciales, tiene que saber cálculo 1, cálculo 3, tiene que saber física 1, lo que han llevado física 2, y bueno, y sobre todo partes importantes, transformada de Laplace. Con eso voy a molestar este ciclo. Hay que saber la transformada de Laplace. Si no sabemos transformada de Laplace, no vamos a poder describir los modelos de los sistemas. Entonces, es súper importante para controlar algo, primero entender qué es lo que quiero controlar. Digamos que quiero controlar el dron. Ah, bueno, entonces el dron, ¿qué es? ¿Cómo se mueve? ¿Cuáles son sus variables aerodinámicas? Bueno, eso necesito matemática y física. Entonces, vamos a repasar un poco de eso. Necesito las leyes de Newton, todo lo que ustedes han llevado, es súper importante. Y bueno, después aplico la matemática, aplico Laplace y ya puedo describir ese modelo. Una vez pueda describir el sistema a través del modelo, recién voy a poder hacerle control. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra materia, primero, este ciclo, y ya sabemos qué es control, pero para hacer control necesitamos describir a los sistemas. Entonces, nuestra materia va a tratar primero de describir a los modelos matemáticamente y después recién vamos a hacerle control como tal. ¿De acuerdo? Pues si no puedo describir los modelos, nunca voy a poder hacer control. Bueno, primero entonces, dicho eso, entonces definamos qué es un modelo. Entonces, un modelo, en palabras simples, es una descripción de la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo a mi dron que acabo de mostrar, que he mostrado hace rato. A ver, voy a volver a mostrar. Tengo a mi dron, claro, sé que vuela de una forma, como explicó hace rato, pero bueno, si quiero describirlo esto matemáticamente para hacerle control, no puedo hacerle un control sin descripción matemática, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tengo que describirlo matemáticamente para hacerle control. ¿De acuerdo? Entonces, hay N modelos de esto. ¿Qué quiere decir? Que hay varias formas de describir su funcionamiento matemático del dron. Hay varias formas. ¿De acuerdo? Pero lo que nosotros necesitamos es una forma que se adecue a nuestras posibilidades, que sirva para nuestros objetivos. Si quiero hacer un control muy preciso, seguramente tengo que hacer un modelo muy complejo tendré que elegir o tendré que describir. Si quiero hacer un control un poco impreciso, entonces, porque puede ser, necesito un modelo más simple. ¿De acuerdo? ¿Qué es el modelo? Es la descripción de este elemento. El elemento que quiero controlar es el dron. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero controlar el dron, tengo que primero saber cómo funciona el dron, o sea, modelizar al dron. ¿De acuerdo? De eso se trata, de modelizar al dron. Y para hacer modelos necesito matemática, necesito física y bueno, a veces química, necesito de termodinámica, todo lo que ustedes ya han llevado. Entonces, primero el modelo y después el control. ¿De acuerdo? Y entonces, este ciclo voy a hablar mucho de modelos. ¿De acuerdo? No sé si está todo eso claro. Bueno, ya me está pisando la hora. Entonces, eso con respecto a la introducción.
Después, por supuesto que el control es tan grande, nuestra materia, sistemas de control, es tan grande que existe control clásico y control moderno. Nosotros, a ver, les describo un poco. Lo primero que vamos a hacer es hablar de control clásico. ¿Sí? Durante 2, 3 ciclos, que es la base para entender control moderno, y al final hacemos control moderno. En realidad son muy parecidos, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que en control clásico, bueno, esto se hacía antes que exista tan popularizado las computadoras, los sistemas son lineales, o sea, las cosas que vamos a controlar son simples, pueden ser motores, lo más simple que hay, y todas las estrategias en realidad son para señales continuas. Pero en sistemas digitales, bueno, ya podemos hablar de cosas más pesadas y cosas que necesiten más proceso de cálculo, por eso ya intervienen aquí las computadoras y los microcontroladores. Entonces, la primera parte, que se llama control clásico, sirve para entender a esta. Ahora, voy a ser yo sincero, donde estamos ahorita en el momento de la tecnología, nadie ya utiliza el control clásico, todo el mundo utiliza el control moderno. ¿Cuál es el problema? Que para entender control moderno, se necesita entender control clásico. ¿De acuerdo? Entonces, en todas las universidades del mundo siempre hacen primero control clásico, incluso hacen control 1, un semestre de control clásico, control 2, otro semestre de control moderno. Eso es lo normal. Nosotros vamos a tratar de hacer en un semestre todo. Pero bueno, entonces hay que entender primero el control clásico para después entender el control moderno. El control moderno es lo que todo el mundo utiliza porque ya cualquiera puede comprarse un microcontrolador. ¿Sí? Y los sensores están ya bien populares, o sea, son baratos. ¿De acuerdo? Pero el control clásico como tal, el control clásico es lo primero que vamos a estudiar. Vamos a dar unos 2 ciclos de tratar de describir todas las cosas y después vamos a estudiar el control moderno. Entonces no hay que desesperarse. Al principio va a ser mucha matemática, muchos modelos y demás cosas, pero eso sirve para entender lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Y después ya vamos a ir a algo más palpable. Pero de todas formas va a haber MATLAB por todo lado para los dos. Bueno, dicho eso, entonces voy a empezar con control clásico la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, todo está bien. No, todo está bien. Eso con respecto a sistemas de control. Ha subido vertiginosamente la cantidad de estudiantes. Tal vez algunos de cálculo se han unido a mi link. Con los de cálculo empezamos a las 10 y 20, no se preocupen. Entonces, esto es simplemente control. Cuidado, se estén asustando. ¿De acuerdo? Como es la misma idea y bueno, de todas formas. Si no hay dudas, la siguiente clase yo ya ya voy a entrar en materia. Esto ha sido una introducción. Entonces, recordemos, ¿qué es lo que hay que retener de esta clase? Primera cosa, hay que retener cuál es la labor del ingeniero en la sociedad. Eso habló al principio. Después he hablado de qué es la ingeniería de control. Respuesta, someter una variable. ¿Sí? O sea, una variable, ya sea la velocidad, posición, temperatura, lo que sea, lo que estoy tratando es de manejarla a mi antojo. Eso es un sistema de control. Ahora, para hablar propiamente de sistemas de control, hemos hecho una definición. Bueno, eso es definiciones del libro, no hay problema. Lo que acuérdense siempre es de someter una variable. ¿Qué es un sistema? Un sistema siempre hay que verlo de la manera más simple, entradas y salidas. Pongo algo, sale algo. ¿De acuerdo? Y bueno, para justamente describir esos sistemas vamos a utilizar modelos. Para esos modelos vamos a tener que utilizar matemática, física. Y bueno, eso vamos a hacer ya que somos electromecánicos y electrónicos. Vamos a utilizar eso, no se preocupen. Yo les voy a ir recordando poco a poco las leyes de Newton, las transformadas de Laplace y demás cosas que nos van a servir para describir los modelos, para después hacerle control a esos modelos. Lo primero, entonces, si quiero controlar un dron, es describir al dron. Después voy a hacer el control. Entonces hay que saber modelizar al dron. Si quiero controlar un horno, hay que modelizar al horno. ¿De acuerdo? Entonces, sobre eso va a girar nuestra materia al principio. Pero de todas formas, esta semana voy a hacer introducción y la siguiente semana ya me voy a meter a matemática y demás cosas. Bueno, dicho eso, entonces acabaría con eso el día de hoy. Ha sido un placer. Los espero mañana a la misma hora. También les voy a pasar al WhatsApp el canal de YouTube donde voy a estar subiendo todos los videos de nuestra materia. Por favor, llenen el cuestionario que les he mandado para más o menos la asistencia. Es saber quiénes están, cuántos electrónicos hay, cuántos electromecánicos hay. Hay gente que está inscrita pero no viene a pasar clases. Todo eso quiero saber, así que llenen ese cuestionario, por favor. Bueno, dicho eso, aquí lo acabaría. No sé si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran decirme. ¿No? Inge, una consulta de lo del Moodle. Algunos electromecánicos nos han borrado la cuenta.
Ya, Nos dijeron que nos volvamos a crear. Yo ya me creé incluso a finales del anterior ciclo, del anterior semestre, sí, pero no me llega el correo de verificación. ya. No hay problema. Yo sé cómo solucionar eso. Los que tengan ese problema se comunican conmigo y yo se los voy a solucionar. Fácil es. Hay que entrar con la cuenta de grande y yo se los voy a hacer, no se preocupen. Pero lo que Ya, necesito está es que bien, todos hayan llegado a ese punto que describes tú o que ya tengan su cuenta y les voy a ir matriculando. ¿De acuerdo? está bien, Inge. Gracias, Inge. Listo. Así quedamos entonces. Igual me vas a avisar, Christopher, me vas a decir, ingeniero, tengo este problema y para un WhatsApp hacemos de acuerdo. ¿Alguien más? Está bien, Inge. Los mecánicos ya saben, creen su cuenta, por favor. Ya les he mostrado cómo. Bueno, dicho eso, entonces nos vemos mañana. Estoy acabando un tiempo. Cuidado, digan que me paso. Que les vaya bien. Cuídense. Nos vemos mañana. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, luego, Inge, Inge. que se cuide. Hasta luego.